Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 35, Alejandro de Epiro. La semana pasada quedamos con hilos pendientes de 5 eventos diferentes, los cuales veremos en este momento. Ellos son: 1. Nuestro reporte semanal de hostia traído por nuestro fiel esclavo, que se pasa días enteros en los muelles y mercados de la ciudad portuaria. De esta manera sabremos qué anda pasando en Grecia, ya que estamos en los tiempos de Alejandro Magno y estos eventos son demasiado importantes como para esperar nuestro episodio del Estado de la Unión. 2. Las tácticas de las falanges tales como fueron importadas desde Grecia en tiempos del rey romano Servio Tulio. La semana pasada hice el error de decir que las falanges fueron introducidas por primeramente Rómulo y luego por Servio Tulio, y esto no es correcto. En tiempos de Rómulo, Roma peleaba utilizando un sistema de un líder fuerte y una lucha mano a mano, hombre a hombre, sin ningún tipo de falanges. 3. La continuación de la situación entre Roma y los pueblos latinos después de que el Senado rechazó lo que los latinos le pedían a Roma. 4. La continuación de nuestra saga familiar, ahora que sabemos dónde andan Marco, el hijo de Espurio y el nieto de Marcia. Y 5. La parte donde Alejandro de Epiro, el tío de 2 sobrinos famosos, llega a Italia, hace lo suyo y termina muriendo en Italia. Empezamos ya. Estamos entre los años 340 y 339 a.C. Noticias desde Ostia. Esta vez nuestro esclavo recibía más noticias desde el sur, es decir, desde Sicilia. Resulta que en un gran esfuerzo para recuperar pérdidas anteriores, Cartago envió un enorme ejército en contra de Siracusa, bajo el mando de 2 de sus generales llamados Asdrúbal y Amílcar. Según Plutarco, la fuerza constaba de 70.000 hombres, pero personalmente no creo ni por un minuto que los cartagineses enviarían tanta gente a una misión que no tenía ningún tipo de sello de garantía de victoria. Así es, sin duda, estas cifras son exageradas. Lo que sí tenían eran muchos carros de guerra. Del otro lado del campo de batalla, un tal Timoleón comandaba solo 5.000 hombres de infantería y unos 1.000 de caballería. ¿Creen esas cifras? Así es, yo tampoco. Los autores calculan estas cifras más bien en torno a los 12.000 hombres. Timoleón fue capaz de sorprender a los cartagineses cuando cruzaban un río llamado Crimiso. Enviaron a la caballería contra la fuerza de Cartago para desordenar sus filas y para prevenir que los cartagineses formaran un frente de batalla del otro lado del río. Y como por obra de un milagro, justo cuando la infantería griega atacó, estalló una tormenta y el viento sopló de cara a los cartagineses, que empezaron a tener más dificultad para luchar. Mientras los ejércitos estaban trabados en esa lucha, la caballería griega cargó contra el flanco púnico. El ejército cartaginés rompió filas y una legión llamada la Legión Sagrada fue la última en caer, luchando según las fuentes con bravura hasta el último hombre. Los cartagineses fueron derrotados y Timoleón capturó su campo de provisiones, apropiándose de un importantísimo botín. Las bajas griegas no debieron ser muchas, pero las bajas púnicas, según las cifras de Plutarco, que personalmente esta vez sí son bastante creíbles, eran unos 5.000 muertos y unos 3.000 prisioneros de guerra. Y aquí quisiera insertar un par de palabras acerca de esa tal llamada Legión Sagrada de Cartago. La Legión Sagrada era un cuerpo de élite del ejército cartaginés. Estaba formada por hijos de los nobles de Cartago, eran muy reducidos en número y apenas aportaban algo al valor general de una batalla, a pesar de que combatían con gran calidad. Su armamento y su formación eran similares a los de los hoplitas griegos, y en las futuras guerras púnicas veremos que el gran general cartaginés Aníbal lleva a las unidades de la Legión Sagrada a cruzar los Alpes hasta Italia. Los guerreros de la Legión Sagrada adoraban a un dios fenicio llamado Baal, B-A-A-L, el cual tenía un templo construido en Cartago alrededor de esa misma época. Bien, volviendo a nuestro cuento de Roma, los romanos se fueron preparando para ir a la lucha en contra de los latinos, y esta vez sus aliados eran los samnitas. Es decir, que de un lado tenemos a los romanos y a los samnitas, y del otro lado tenemos una coalición entre los latinos, los campanios, los volscos, los sidicinos y los auruncios. Los latinos peleaban porque,
Después de que la delegación latina fue tan maltratada en Roma, ambas partes, Roma y los latinos, se declararon guerra mutuamente. Los campanios peleaban porque ellos todavía llevaban bronca en contra de los samnitas y no les gustó ni medio que los romanos hayan hecho una paz con los samnitas así de fácil, después de la primera guerra samnita. Los volscos peleaban porque escucharon que era algo en contra de Roma e inmediatamente levantaron la mano. Los siricinos peleaban porque estaban hartos de las agresiones de los samnitas, quienes los maltrataban cada vez que tenían la oportunidad. Y los auruncios peleaban porque, como una tribu demasiado pequeña para sobrevivir por sí misma, históricamente se unían a todo lo que los volscos hacían. Geográficamente clavados entre los volscos y los campanios, casi no les quedaba otra, yo creo. Y de hecho, después de esta participación de los auruncios en el teatro de la historia, ellos desaparecerán de los textos de Tito Livio para siempre y solamente los volveremos a mencionar cuando hablemos de la ciudad llamada Sessa Aurunca en un futuro no tan lejano. Bien, ahora conocemos a todos los invitados a la fiesta y sabemos por qué fueron invitados. Tanto el ejército romano, dirigido por los cónsules Publio Decio Mus y Tito Manlio Torquato, como el ejército de la Liga Latina, se fueron preparando para un encuentro cerca del monte Vesubio, en los llanos entre el volcán y lo que hoy conocemos como la ciudad de Nápoles. Pero antes de que se haya producido cualquier tipo de enfrentamiento, quiero destacar dos cositas acerca de lo que los romanos hicieron al llegar a las llanuras que en aquel entonces rodeaban al volcán Vesubio. 1. El campamento de los romanos era extremadamente grande y cada mañana los dos cónsules harán consultas entre ellos y analizarán los alrededores, el tiempo y por supuesto al enemigo. Fue así que entre Decio Mus y Tito Manlio comenzó una gran amistad personal y al tiempo tomaron como una costumbre el contarse los sueños. Fue así que prontamente un día los dos cónsules se darán cuenta que ambos tuvieron el mismo sueño la misma noche y, supersticiosos como eran todos los romanos, entre Decio y Manlio se pusieron de acuerdo que llevarían a cabo un plan durante la batalla cuando sea que esa batalla tomase lugar. Y 2. El ánimo y la disciplina en el campo militar no estaba a la altura esperada de una típica legión romana y para alzar la moral el cónsul Tito Manlio dio la orden de que estaba prohibido atacar a los latinos sin permiso explícito de uno de los dos cónsules bajo castigo de pena de muerte. Y cuando ellos decían atacar se referían a cualquier tipo de pelea. Esto, por supuesto, nos va a llevar al episodio que viene, donde estas dos cositas tendrán consecuencias, como dicen en el campo. La consecuencia del sueño que ambos cónsules tuvieron será que uno de los cónsules irá a buscar su propia muerte. Y la consecuencia de pelear, a pesar de que estaba prohibido pelear, será que uno de los dos cónsules sacrificará públicamente a su propio hijo, muy al estilo de aquel cónsul Lucio Junio Bruto allá en nuestro episodio 14. Bueno, en el campo también dicen que más vale tarde que nunca, así que ahora bien rapidito vayamos a la palabra de la semana en latín. La semana pasada tuvimos la palabra column y aquí me animo a decir que si bien esta palabra suena exactamente como la palabra columna en el idioma inglés, no tiene nada que ver con columna o como columna de un edificio ni como columna de un ejército. Column significa cabeza, pero solamente cuando estamos hablando de una cabeza junto a su cuello y solamente cuando esa cabeza viene servida en una canasta o una bandeja, es decir, cortada. En los tiempos de Roma, así como en los tiempos bíblicos, eso era algo de lo más común y mundano en el mundo, y hombres no se molestaban ni en lo más mínimo cuando tenían que inspeccionar si la cabeza en la canasta era una verdadera cabeza humana o si se trataba de una cerámica pintada con cabellos, orejas, barbas y otros detalles pegados a dicha cabeza. Y además, cortar una cabeza y traerla como prueba del asesinato era la única verdadera garantía de que un enemigo había sido eliminado. Sabemos que esto ha sucedido en miles y miles de casos durante la historia y no necesitamos citar demasiados ejemplos de este acto. Después de todo, hasta el mismo Juan el Bautista terminó con su cabeza en una bandeja por el solo hecho de que una mujer supo danzar tan bien como para nublar los ojos y la mente de un hombre en una posición de poder. Hoy en día, solo pensar en eso hace que gente sienta náuseas y busque un baño con todo apuro, pero en la antigüedad esto no era así. Como un par de ejemplos más, tenemos a Carlos I de Inglaterra, Oliver Cromwell, Luis XVI de Francia, María Antonieta, Cicerón,
los emperadores romanos Galba y Estilicón y hasta la mitológica Medusa decapitada por el mismísimo Perseo. Bueno, ahora vayamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es Here. Así es, una sola palabra de solamente 4 letras. H-E-R-E. Y es posible que en vez de Here se lea R. Personalmente no estoy muy seguro. Y por supuesto no estoy hablando de la palabra aquí en inglés. Como siempre, puede ver el significado de la palabra ya mismo en mi sitio web que se encuentra en www.elcuentoderoma.com o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.elcuentoderoma.com, y quiero aclarar que esta dirección de web los llevará a mi sitio primario llamado abelak.com y finalmente podemos ir al tema de hoy. Y para eso tenemos que hacer un breve flash forward de nuestro cuento, El Cuento de Roma. No es un flashback hacia el pasado, sino un flash forward hacia el futuro. Vayamos al año 332 a.C., es decir, unos 8 años hacia adelante. Mientras Alejandro Magno le daba continuidad a la campaña militar que culminó exitosamente con la conquista del Imperio Persa, Alejandro de Epiro, también conocido como el Moloso, recibió en su corte a una delegación de la ciudad italiana de Tarento perteneciente a la región de Grecia Magna. La ciudad era una colonia griega y, por supuesto, apenas surgían problemas que la ciudad no podía resolver por sí misma, los tarentinos acudían a los griegos. En realidad, esta vez se trataba de un conjunto de colonias griegas de la actual Italia meridional solicitando una misión militar de extrema urgencia en dicha región. Los samnitas, junto a otras tribus de las montañas, estaban otra vez al ataque y esta vez apuntaron sus miras hacia las riquezas escondidas detrás de las murallas de las ciudades que los griegos habían fundado en Italia siglos antes. También estaban siendo hostilizados por pueblos tales como los mesapios, los lucanos y sobre todo los brutios. Obviamente podemos asociar la palabra brutios con la palabra bruto o brutal y personalmente creo que no andaría con ganas de hacerme amigo de gente llamada así. Las ciudades greco-itálicas ya antes habían decidido pedir el mismo tipo de ayuda militar de Grecia y en un ejemplo de esto tenemos que en el año 346 a.C., un rey de Esparta llamado Arquídamo II envió una expedición a Italia. Le fue tan mal que lo único que se sabe de esa expedición es que acabó con la derrota de los espartanos unos 6 años más tarde y el propio Arquídamo II murió en batalla. Eso le dio tanto coraje a los lucanos y a los mesapios que hicieron una alianza entre ambos pueblos y decidieron seguir dándole a las ciudades de Grecia Magna. Las colonias eran débiles en comparación y siempre se rendían fácil si las murallas de la ciudad caían. La campaña que Alejandro de Epiro hizo por Italia se encuentra hundida en las nieblas de lo incierto, ya que jamás hubo historiador que relatara de manera sólida o coherente esa breve campaña que Alejandro sostuvo. Aparte de Tito Livio, nadie dio referencias históricas de la estadía de Alejandro de Epiro en Campania, pero sí sabemos que Alejandro se unió con su ejército a los tarentinos en la lucha contra los mesapios y estuvo batallando en la zona del sur de Italia hasta el 326 a.C. O sea que Alejandro pasó unos 6 o 7 años de su vida en Italia, mientras su sobrino, Alejandro Magno, iba hacia el este, hacia Persia. Alejandro de Epiro primero derrotó a los mesapios y les obligó a firmar la paz, y después combatió a los lucanos y a los brutios. Los lucanios, los brutios y hasta los samnitas fueron derrotados en una batalla cerca de una localidad llamada Paestum, y sabemos que Alejandro logró penetrar en el corazón del territorio de Brucia. Eso obviamente era una ayuda indirecta para Roma y creo que no necesitamos explicar las razones de eso, pero por las dudas igual lo explico de esta manera. Ya sabemos que la gente en el sur de Italia eran un tanto únicos de carácter y ya hemos visto cómo los campanios se dieron vuelta en contra de Roma después de que Roma les ayudó en contra de los samnitas en la primera guerra samnita. Bueno, la gente de las colonias griegas al sur no eran tan diferentes. Después de toda la ayuda que Alejandro de Epiro les brindó y temiendo que el hombre de pronto tendría planes de hacerse su propio reino aquí en el sur de Italia, los tarentinos se unieron con todas las otras ciudades y en contra de Alejandro. Vaya vuelta de eventos. Y por supuesto, no estoy tratando de justificar a Alejandro de Epiro, ya que él tampoco no era un santo, pero lejos de querer crear un reino para sí mismo, Alejandro tenía a Grecia en su mente, no a Italia.
Bueno, ni 2 por 3, Alejandro se vio obligado a luchar otra vez, pero esta vez en contra de sus propias colonias griegas. Alejandro logró ocupar una ciudad llamada Heraclea y trasladó su sede a esa localidad. Sin hombres, sin un lugar de donde crear un ejército nuevo y desmoralizado por la vuelta del destino, Alejandro les dio batalla a los griegos y estando en desventaja fue derrotado en combate ese mismo año. Estoy hablando del año 326 a.C. 3 años más tarde, su famoso sobrino Alejandro Magno morirá también, pero a muchas millas de ese lugar. Los restos de Alejandro I de Epiro fueron incinerados y luego enviados a Metaponto, un pueblo a unos 40 kilómetros de Tarento, para luego ser embarcados con destino a Epiro, donde fueron recibidos por su mujer, Cleopatra de Macedonia, y su hermana Olimpia. Su hermana Olimpia no lloró por Alejandro. Olimpia lloraba por muy pocas cosas en la vida, pero una de ellas era su hijo, Alejandro Magno. Y antes de cerrar esta parte de la aventura de Alejandro de Epiro, quiero explicar 2 puntos. 1. Quiero explicar por qué considero que fue importante dedicar un episodio a este personaje y no a Alejandro Magno. Y 2, quiero explicar en 1 o 2 oraciones cómo es que este Alejandro es tío de Alejandro Magno y Pirro de Epiro al mismo tiempo. Bueno, en cuanto a la importancia de este rey, personalmente me gusta considerar a Alejandro de Epiro como un preludio o un aperitivo a otro hombre que vendrá a Italia desde esa misma dirección. Por supuesto que me refiero a Pirro de Epiro, y estas fueron verdaderas guerras sin cuartel. Una de las diferencias más grandes entre Alejandro de Epiro y Pirro de Epiro era que el primero no tenía nada en contra de Roma, mientras que para el segundo, la destrucción de Roma se había convertido en la misión de su vida. Cuando Alejandro de Epiro llegó a Italia, Alejandro Magno probablemente oyó hablar de Roma y nada más. Cuando Pirro de Epiro llegó a Italia, toda Grecia sabía de Roma. En cuanto al segundo tema, Olimpia, la madre de Alejandro Magno y obviamente esposa del rey de Macedonia, Filipo II, era la hermana mayor de Alejandro de Epiro. Olimpia se pasó su vida mirando a su hermanito Alejandro como el bebé de la familia, quien fue llevado a Epiro para que sea rey de Epiro un día, porque allá en Macedonia y en Grecia, donde las cosas eran más serias, el bebito Alejandro no sobreviviría ni un año. Así que lo llevaron a Epiro y Filipo se deshizo del hombre que mandaba por allá en aquellos tiempos y puso al bebito Alejandro como rey. Así de fácil. Por supuesto, más tarde, cuando Olimpia también terminó teniendo problemas con Filipo, ella se fue corriendo a la corte de su hermano sabiendo que en Epiro estaba sana y salva. Así que muy simple, Alejandro de Epiro era el hermano menor de la madre de Alejandro Magno. Y Alejandro de Epiro también era el tío de Pirro de Epiro, pero de una forma un poco diferente. La madre de Pirro era una reina de origen tesalio al norte de Grecia llamada Ftia, la segunda de Epiro. Sí, ese nombre es Ftia, se escribe Ftia. El padre de Pirro era un hombre llamado Eácides, el primero de Epiro, y obviamente fue un rey del reino griego de Epiro. Dicho sea de paso, cuando Alejandro de Epiro muere en batalla, luchando contra los lucanos y los brutios en el sur de Italia, este es el hombre que le sucede en el trono a Alejandro. Y ahora lo único que nos falta aclarar, ¿cómo es que Alejandro de Epiro es tío de Pirro de Epiro? Pirro era hijo de Eácides de Epiro, el cual era hijo del rey Arribas de Epiro, hijo del rey Alcetas el primero de Epiro. Entonces, Alcetas el primero era bisabuelo de Pirro, ¿verdad? Alcetas, Arribas, Eácides y Pirro, bisabuelo, abuelo, padre e hijo. Ahora, ese bisabuelo, Alcetas, tuvo otro hijo más, llamado Neoptólemo. Ese Neoptólemo era padre de Olimpia y Alejandro, el héroe de este episodio. Entonces aquí tenemos a Alcetas, Neoptólemo, Olimpia y su hermanito Alejandro el primero de Epiro, el bebito. Como para cerrar este tema, el abuelo de Alejandro de Epiro y el bisabuelo de Pirro eran la misma persona. Listo, ahora vayamos al tema que nos falta hoy, las formaciones de las falanges romanas y su gradual transformación en un sistema que hoy llamamos las manípulas. Primero, veamos cómo las fuentes describen a las falanges y cómo las tal llamadas phalanx operan en un campo de batalla. En una primera etapa, desde el siglo VII a.C. y hasta la guerra del Peloponeso a finales del siglo V a.C., la falange estaba formada exclusivamente por ciudadanos de la
polis griega que combatían para defender su ciudad y su estatus social. La idea de la falange en sí no era solamente de índole militar, sino que era una expresión de comunidad entre iguales. Aquel que se quería destacar en combate saliendo de la fila ponía en peligro su vida al no tener compañeros que lo protegieran de los costados y al mismo tiempo ponía en peligro a la falange entera al dejar un hueco por el cual cualquiera podía meter una lanza y romper la línea. En otras palabras, no había sitio para combates individuales heroicos al estilo de los narrados por Homero. Ser hoplita era además un honor, ya que implicaba un estatus social importante en la polis y suponía un cierto gasto por el ciudadano que debía costear su equipo. Solo los muy ricos podían permitirse un equipo defensivo completo de hierro y posiblemente los de las últimas filas eran aquellos que no podían costearse equipos completos de calidad. Luego aparece la infantería ligera, conocida genéricamente como peltastas, que combatían ligeramente armados o empleaban hondas, arcos y flechas o simplemente piedras para hostigar al enemigo. En cuanto a esas falanges, uno se puede preguntar tres cosas. 1. Si los soldados en la primera fila y en la segunda fila eran los que estaban en peligro, ¿por qué los generales de aquellos tiempos creaban falanges de 8, 12 y hasta 16 filas de profundidad? ¿Acaso no es que esos soldados en las últimas filas jamás van a llegar a pelear? La respuesta es sí, eso es cierto. Pero una falange solo podía ganar si mantenía esa unidad intacta, y para eso estaban las filas de atrás. En otras palabras, los legionarios en las 3 o 4 primeras filas, aun si estaban muertos de miedo, no tenían a dónde ir, porque las filas de atrás los empujaban para adelante. O sea que físicamente la falange estaba diseñada para un lento pero inexorable avance hacia adelante. 2. ¿Qué pasaba si el ataque de pronto venía de un lado? Digamos, un ataque de caballería enemiga. La respuesta es, la falange estaba muerta. Así es, una falange no tenía tiempo de darse vuelta y reorganizar los escudos y las lanzas creando una pared indestructible. Los caballos llegaban en cuestión de segundos y los legionarios eran como una vaca en campo abierto. 3. Y bueno, si todo lo que había que cuidar era un ataque lateral o un ataque desde atrás, entonces ¿por qué no hacer filas tan largas que ninguna caballería pudiese alcanzar al final de esas filas? La respuesta es que la formación de las falanges era un delicado balance entre ancho y profundidad. Más filas equivalía a más empuje y seguridad. Más ancho equivalía a menos riesgo de un ataque lateral. Ese era, en una palabra, el trabajo del general romano. Y en cuanto a eso, la semana que viene vamos a ver por qué los romanos aún siguen usando las falanges. Aún siguen creyendo que el sistema de filas compactas, inmóviles pero indestructibles mientras ilesas, no tiene mejor alternativa en el mundo entero. Veremos lo que pasa cuando tienen que ponerse en filas en la sombra de un volcán. Estoy hablando del volcán llamado Vesubio. Y en nuestra saga familiar tendremos una sorpresa, viendo a ciertos miembros de nuestra familia marchando con los romanos en el medio de esas falanges. Ya verán quién. También veremos que a veces oraciones y el poder de esas oraciones hacen la diferencia entre vida y muerte en un campo de batalla. Y mientras los jóvenes de nuestra familia van a la lucha desplegando sus espadas y escudos, las dos ancianas en Roma, Marcia y Aeliana, despliegan sus oraciones y un sentimiento que el futuro tendrá sufrimiento, pero también algo llamado salvación eterna. Así es, una noche Aeliana soñó esas dos palabras muy vívidamente y por días enteros no supo cómo comprender la noción de algo llamado salvación eterna. Hasta que un día, un bebito de apenas 2 añitos, hijo de una de las esclavas de la casa de Aeliana, le abrió los ojos mientras ese bebito se encontraba jugando bajo la sombra de un árbol de higos y a metros de un profundo pozo de agua. Eso y mucho más en nuestro próximo episodio. Y es por eso que nuestro próximo episodio se llama Episodio 36, Bajo la sombra del Vesubio. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.